el número de polos siempre aparece la frecuencia. 60 amperes. Y por acá aparece velocidad de 1780 RPM. Entonces, con esa relación tú puedes estimar, digamos, el deslizamiento estadístico que le está dando el fabricante. Es igual, sin S menos S mecánico, entre la velocidad síncrona. Entonces, por la cantidad de polos, la mayor velocidad que tenemos en el motor de inducción es para 2 polos, 3600 RPM, 120 por 60 entre 2 da 3600 RPM. Para 4 polos, entonces tenemos 1800 RPM. Esta velocidad es la velocidad de la estructura del rotor. Entonces, dice, a plena carga, el motor tiene 1780 RPM, pero sabemos que la velocidad del campo magnético giratorio, que es la velocidad síncrona, se obtiene de relacionar la frecuencia con la cantidad de polos. Entonces, fácilmente puedo decir acá 1780 y ahí puedes obtener el deslizamiento estadístico de eso. El deslizamiento real puede ser diferente, habría que medirlo, determinarlo. ¿Y cómo lo haría? Hay que hacer uso de instrumento, un tacómetro, plena carga o las condiciones de carga con las cuales trabaja el motor. Un tacómetro puede ser mecánico, de contacto, o puede ser óptico. Y entonces registramos la verdadera velocidad y ahí puedes calcular el deslizamiento real de tu motor. ¿Qué puede diferir de esto? Acuérdense que el fabricante lo que hace es una evaluación de ese lote, obtiene los datos y en base a eso entonces empieza a aplicarle esto en las placas de los motores. Entonces los datos que aparecen en la placa, datos que son el resultado de la evaluación estadística de una determinada muestra de un lote de motor. De esa manera, entonces cuando decimos, puede que te digan, digamos, que es el 3%, eso es lo que dice la teoría, pero a la larga puedes tener un 5%. Entonces, teniendo ya esa situación, podemos tratar de establecer la relación que hay para esas condiciones. Eso nos va a permitir decir cómo se comporta el par para esa máquina en particular. Para nosotros, el par sobre el cual decimos cuánto es mayor el par de arranque o el par máximo es este de aquí. Entonces, el par nominal, para la expresión que teníamos calculada en términos de la entonces tenemos siempre en el arranque, lo que nos están pidiendo. Entonces, el par desarrollado, el par nominal, desarrolla para esas condiciones. Entonces, vamos a poner el par nominal, entonces lo tendríamos indicado siempre de la relación que teníamos, velocidad síncrona. Y aquí aparece, digamos, ya la relación que hay, digamos, con la corriente. Entonces, ¿cuál será la corriente? Bueno, si el motor está trabajando en este punto acá, en condiciones nominales, entonces acá la tensión es nominal, entonces la corriente tiene que ser la corriente nominal. Es decir, lo que registramos en la placa. Eso es el valor, digamos, los valores
los datos que tenemos para poder hacer los cálculos del motor. Entonces acá tendríamos la corriente, si hacemos referencia a esto, tendríamos esa corriente de plena carga circulando acá, con la relación del valor al cuadrado. Acuérdense que lo que tenemos acá es la potencia que entra al entrehierro dividida entre la velocidad. Sí. No estoy hablando de la mecánica. Me interesa esto. ¿Por qué tengo que hacer esta comparación en este punto? Porque como voy a relacionar en el arranque, en el primer arranque esto desaparece. Esto se hace un alambre. Entonces voy a relacionar en funcionamiento qué es lo que pasa aquí. Es decir, cuando el deslizamiento valga el 5%. No sé si me entienden. Tengo que evaluar acá. Aquí puedo calcular también el par mecánico desarrollado, pero esto no me interesa, porque eso es útil en funcionamiento. Yo sé que aquí hay un par nominal para ese deslizamiento, pero también para este valor tengo un equivalente entrando acá al entrehierro. Entonces, ese es el que me interesa y ese es el que tengo indicado. Entonces sería 3 veces por la potencia de entrada al entrehierro, y ese es I cuadrado por R2. Entonces acá tendríamos R2. Sí, eso es lo que tenemos con la situación, digamos, de que en este caso tenemos que considerar el deslizamiento que es del 5%. Entonces acá este es el valor de resistencia que mira, que se ve desde el rotor. Entonces esto sí me gustaría que lo entendiera bien. Aquí estamos evaluando. El motor está entregando, está suministrando su carga nominal. Entonces esta corriente es la nominal, la tensión acá es la nominal. Entonces estoy, para esa situación, con ese deslizamiento estoy midiendo esta potencia. Esta potencia es igual, como son 3 fases, 3 veces esta corriente al cuadrado por la resistencia total que tiene este circuito. Este no es 0, porque el deslizamiento es 5%. Es lo que tengo indicado aquí. Y en el sentido en que podemos anotarle acá en sus 2 primas es la corriente a plena carga. Ese igual 5% de deslizamiento a plena carga también. Entonces, el nominario es el par electromagnético en el entrehierro. Plena carga, es decir, en condiciones ya de trabajo. Vemos como que esté determinando ese valor. Si conozco la corriente, esto lo puedo conocer, y el R2 lo puedo calcular esta magnitud. Bueno, que me dé que son 50 Nm. Eso estaría entrando, digamos, como par a través del entrehierro hacia el rotor para esa condición de trabajo. Entonces, este es el par nominal. Aquí está indicado. Entonces, pero hoy me voy y observo el punto del arranque. Me olvido de esto. Calculé cuánto vale el par nominal. Esto. Ahora yo quiero saber cuánto de esto, cuántas veces este valor es este. Entonces, calculamos el par de arranque. El par de arranque. El arranque, que son 2 instantes, este vale 1.
Entonces, ¿cuál va a ser el par? No perdamos de vista que estamos en el entrellazo. Entonces sería par de arranque, la expresión no cambia, es 3 veces la velocidad síncrona por la corriente. Pero ¿cuánto me dicen que es la corriente? Es 6 veces este valor que tengo aquí. Sí. Como ya dice en el arranque, también en el arranque no sería otro momento, entonces no es que se ahorraba antes. No, correcto. No se me pierda. Este valor, digamos, está siendo calculado aquí. Este deslizamiento vale 5%. Ajá, pero usted puso ahí en el arranque. No hacía en otro momento. En el arranque usted da razón. Vamos a poner. Y para carga nominal. Sí, porque este valor lo vamos a relacionar con el dato de arranque. Vale, pero carga nominal, está bien la observación. Este es el valor acá. Ahí estamos claros. Hoy me olvido de este dato y me paso acá, que es otro instante. Observo qué le sucede al modelo. S igual 1, se hace un alambre, entonces la corriente de arranque, que sería la tensión entre la impedancia, ya me está diciendo acá, midieron la magnitud y encontraron que 6 veces la que se tiene cuando estamos trabajando acá. Es decir, que la corriente acá es 6 veces. Aquí tenemos una I de plena carga. Entonces, esta corriente de acá es 6 veces la I de plena carga. Si aquí son 100 amperios, aquí tendríamos 600 amperios, 6%. Eso es lo que indica. Justo en el arranque. Entonces acá dice que es 6 veces la I 2 de plena carga al cuadrado por R2. Y en este caso, S vale. Y ahí tenemos, esa es la magnitud, digamos, del par en el arranque. Como me están pidiendo la relación que hay entre el par de arranque, me piden estimar la relación para el par de arranque. Es decir, me están diciendo, mire, quiero saber cuánto es en términos del par nominal o de plena carga esta relación. Entonces lo que tengo es esto. Tengo S menos S 6 y 2 de plena carga cuadrado de 2 y acá quedaría partido de S de la I 2 de plena carga cuadrado, ¿qué parece? Eso es lo que están requiriendo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Aquí, digamos, se lo voy con esto. Si sacamos, digamos, punto 5, digamos, si sacamos el 6 acá, 6 cuadrados, queda ahí que 6 cuadrados, pues esta se multiplica con esta otra. R2, salir con esto, entonces nos va a quedar la 6 al cuadrado. Y esto me va a dar un valor. ¿Qué implica esto? Bueno, si yo digo esto lo paso allá, entonces 1.8
casi 2 veces. La fuerza que va a hacer el motor, la fuerza de torsión que va a hacer el motor casi va a ser 2 veces la fuerza que hace acá cuando está ya trabajando a velocidad y en condiciones de plena carga o nominales. Ya se lo voy a decir. Entonces, si arranco a plena tensión, tomo de la línea 6 veces la corriente de plena carga. Y eso me permite, digamos, que el par de arranque sea 1.8 veces el par normal de trabajo del motor. ¿Hay alguna pregunta? Esto es importante, digamos, de entender para, digamos, relacionar el elemento. Entonces, hoy viene, y entonces nos dicen, no, mire, fíjese que esta corriente me genera problemas de fluctuaciones, de tensión, problemas de regulación y afecta a otras cargas. Entonces, necesitamos reducir esta corriente. La vamos a reducir a que sea 3 veces la corriente de plena carga, es decir, la vamos a reducir a la mitad de este valor. Si fueran 600 amperios, si fueran 100, me piden que baje a 300 amperios. Y entonces, pero me dicen, bueno, ¿y cuál va a ser el efecto sobre el par de arranque? Porque sabemos que se nos va a reducir porque estamos bajando este factor que determina el valor de este parámetro. Entonces veamos qué es lo que pasa si nos hacen ese requerimiento. Entonces nos dicen, esto sigue igual, entonces vamos a ver. En la relación del par. Entonces, como me marcaron ya el camino, entonces lo que me están diciendo, viene entonces de esta expresión, si nos fijamos, esto se elimina, esto básicamente se elimina, solo nos queda la relación entre las dos corrientes. Este valor es el que estamos cambiando y nos queda el dato del deslizamiento, que es, digamos, condición de plena carga. Entonces lo que nos queda es, al observar la reducción de esta relación, es que el par de arranque sobre el par nominal se obtiene de la relación de la corriente de plena carga. En este caso me están diciendo que voy a permitir que esta corriente sea 3 veces ahí, plena carga. Entonces ahí la tenemos cuadrado entre la que el motor toma normalmente, que es esta misma, y acá tenemos el deslizamiento. Eso es lo que me están diciendo. Entonces este valor es el que estoy ajustando. Pueden ver que lo que cambia es, sacamos 3 de acá, ¿no? Cuadrado por 0.0, sí, y sería la nueva relación. Entonces la descripción viene en ese dato. Si aproximamos esto a 0.5, podemos ver que en este caso
nuevo par de arranque, se nos cae casi al punto 5 del par nominal, es decir, es el par nominal entre es decir, esa reducción de la corriente a la mitad, digamos, nos hace que el par se nos venga hasta ese punto. Entonces, de tener un arranque donde el par casi es el doble, hoy se nos viene y es la mitad, casi un poco abajo de la mitad del par nominal. Es decir, hemos debilitado, hemos corregido un efecto acá, pero hemos debilitado la capacidad de impulsión, la fuerza de torsión, el par con el cual el motor va a arrancar o a mover la carga. Entonces puede hacer que esta fuerza no sea suficiente para impulsar la carga. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Casi como que estamos haciendo el ensayo de rotor bloqueador. Porque el proceso acá de aceleración lo que hace es que la resistencia mecánica del rotor empiece a aumentar, empieza a aparecer y empieza a reducir la corriente que el motor va tomando. Pero esto depende de esta variación. Si lo hacemos lento, entonces este valor va a ir creciendo despacito y las corrientes altas van a permanecer en las bobinas por un tiempo un poco más largo. Entonces eso va a generar calentamiento. Entonces el par a cambio puede ser muy bajo para impulsar el motor. No sé si es una pregunta. Vamos a ver entonces un poco sobre los tipos de arranque, los métodos de arranque tradicionales que podemos encontrar aún en el medio, y vamos a tratar de ilustrar las bonanzas y los defectos que tienen estos métodos de arranque, digamos, dentro del objetivo de reducir la corriente de arranque, que si no se desarrollan de manera adecuada, en lugar de mejorar, podemos empeorar los valores, digamos, que el motor toma en relación a la corriente de arranque. Ahí hay que tener mucho cuidado con el método que se va a utilizar. Ya en la práctica eso es común hacerlo. Sí, por ejemplo, en los equipos de bombeo, actualmente, digamos, hay equipos en ANDA que tienen ya aplicados variadores de velocidad, pero en la práctica lo que se tiene es un sistema de reducción de tensiones que utilizan las bondades que tiene el autotransformador. ¿Se recuerdan? El autotransformador, digamos, la característica principal del autotransformador es que nosotros lo aplicamos acá en configuración reductora, es decir, yo tengo una tensión que viene de la línea de las fluctuaciones y tiene un valor completo. Entonces yo puedo reducir la tensión si empiezo a sacar una serie de derivaciones de la bobina que conforma a este dispositivo. En el caso de estos autos transformadores aplicados para equipos para métodos de arranque, las características de estos autotransformadores, digamos, también limitan la cantidad de arranques, la cantidad de arranques que nosotros podemos desarrollar de una manera continua. Anda alrededor de entre 3 y 5 arranques. Después de eso no podemos
arrancar o hacer pruebas de arranque porque este dispositivo se calienta demasiado. Entonces hay que darle margen para que fríe. Entonces hay que restringir. Entonces, en el caso de estos autotransformadores desarrollados para aplicaciones en motores, las derivaciones ya son características. Una que viene al 50%, es decir, en esta derivación tengo la mitad de la tensión. Hay otra derivación que es el 65%, es decir, 65% de esta tensión, y hay otra que es el 80% de esta tensión. Esas derivaciones todos los autotransformadores la traen de esta manera. ¿Cuál es la relación que hay? Que en términos estadísticos, digamos, estas tensiones son idóneas casi para la mayoría de cargas aplicadas con este tipo de regulación. Torques más altos, más fuertes, ¿no? Y dependiendo de la naturaleza podemos ir bajando la tensión. De esa manera entonces logramos hacer un ajuste en la magnitud. ¿Cómo se aplican estos? Lo que son motores trifásicos. Entonces lo que tenemos ahí es un arreglo de autotransformadores conectados en estrella. Cuando veamos la parte esta vamos a explicar que hay autotransformadores que usan, digamos, 3 bobinas y hay arrancadores que utilizan 2 bobinas. Sí hay una gran diferencia en esa situación, principalmente, digamos, un sistema trifásico, si lo vemos como transformadores de 2 transformadores, es un sistema de balanceado. Eso genera, digamos, un poco de balance en el motor y un poco, digamos, de efectos a la hora de arrancar, principalmente, digamos, en la cuestión esta de, digamos, es un poquito inestable. Entonces, si nosotros tomamos la decisión, por ejemplo, que vamos a usar la derivación del 65%, entonces esto, digamos, se convierte para nosotros, digamos, en un nuevo sistema de alimentación. Si se estrellaba, lo que tenemos es esto: E1, E2, E3. E1 tendría un 65%. Sistema idéntico al sistema de entrada, pero donde tenemos esa opción. Entonces, este sistema se aplica, si lo trasladamos a esta situación, donde esta reducción lo hacemos en términos de ese valor. Entonces tendríamos, bueno, si bajamos la tensión al 65%, ¿cuánto se reduce la corriente? Es proporcional a esta reducción. Es decir, la corriente baja el 65%. Ahora bien, si esa reducción entonces, la metemos acá, entonces podemos establecer, digamos, el valor de par de arranque que tendríamos, digamos, en términos del... Ahí, digamos, acá lo que nos interesaría es saber cuánto se nos cae, digamos, el par de arranque en relación al 100% que tendríamos del par, digamos, de arranque con tensión completa. Ya no compararlo acá. Acá lo que comparamos es cuánto de este valor o cuántas veces es de este valor. Pero acá lo que estamos haciendo es, bueno, si arranco con esto, mi par de arranque a tensión nominal sería el 100%. Pero si se hace una reducción en la tensión, la corriente cae en esa proporción. Entonces, el par de arranque debe de caer en una proporción donde la relación con
reducción ya no es directa, sino que varía con el cuadrado de esa reducción. Entonces, de esa manera podemos establecer, digamos, cuánto se nos va a bajar el par en relación a eso. Y es lo que, digamos, pretendemos con esa solución. Pero la aplicación es esta. Ahora, complementado con esta, digamos, con esta manera de alimentar el motor, está toda la circuitería que desarrolla de una manera, digamos, automatizada la aplicación, primero, de una tensión reducida, dándole el margen de tiempo al motor, digamos, para que desarrolle el proceso de aceleración, y después, o alrededor de unos 4 a 5 segundos, entonces se hace un cambio y se aplica el voltaje completo. Todo eso, digamos, de una manera, entonces el cambio o la aplicación de las tensiones, pueden ver, se hace básicamente en 2 pasos. Un paso de aplicación de tensión reducida y luego un paso de aplicación de tensión completa. En esos procesos de arranque es importante que en ningún momento el motor se quede sin energía. ¿Por qué? Por lo siguiente. Básicamente lo que se tiene acá, digamos, es un sistema de desconexión, digamos, hacia el motor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una máquina que está generando. Entonces, cerramos acá y aplicamos la tensión reducida. En ese momento cumplimos el objetivo. Logramos bajar la corriente de manera tal de que se reduce ese impulso, tenemos menos impacto en la magnitud de la tensión.